cuenta de Instagram, porque primero les voy a contar, mañana se presentan los Poetas del Piano, que es una nueva presentación que hace Pablo Rocchietti, que es Chopin más Schumann, mañana sábado 17 de agosto a las 21 horas, donde lo hace siempre, que es en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que está ahí en la avenida Vélez Sarsfield 299, anticipadas 6.000, en la sala salen 7.500. Por ejemplo, ¿dónde la podés comprar anticipada? En Rubén Libros. Ahí podés ir a lo de Rubén, de paso miroteas en un libro y te compras la anticipada para ver el espectáculo de Pablo de mañana. Y yo voy a aprovechar y lo voy a saludar, que hace rato que no lo veo. Pablo, querido. Querido César, ¿Cómo estás? Mira, acercate un cacho más al micro ahí, porque si no, no se te va, no se te va a escuchar. Piano en el medio, está difícil. Bueno, está con piano. Gracias a los amigos a Raúl, que vino de Pianos Puch, que trajo un piano distinto, un piano nuevo, ¿no es cierto? Es un piano, acércate a algún micro, porque si no es así en la radio. Bien, dale. Un piano marca Casio, un piano eléctrico de 88 notas, un pianito que anda muy bien de estudio, que bueno, tenemos a la venta. 88 notas son 5 octavas. No, son 7 octavas y 7 media. octavas y media. Claro, imita el piano acústico, por eso tiene peso, tiene sensibilidad y tiene 88 notas, ¿no? Bien, Y te buenísimo. voy a decir lo mejor de todo, pesa 10 kilos, así que te lo llevas donde quieras. Sí. Decía Pablo que lo podía tocar tipo Pablo Lescano, ¿no? Colgárselo acá en la cintura y empezar a tocar así. Prácticamente, Claro, ¿no? le Porque pones una es muy liviano, cintita claro. y listo. Sí, suena barro y yo voy a hacer lo que hago siempre, que es arruinar el piano. No, basta. Niño. Y tocarlo un poquito, niño, ¿no es cierto? Bueno, y la idea genial que tuvo Pablo era poder charlar un rato sobre los niños prodigios y la música, ¿no? Y sí, porque me pareció que era lindo, primero porque la casualidad se suele dar en nuestros conceptos de que armamos un programa y después justo coincide con una fecha. Este programa de este sábado incluye una obra muy hermosa que se llama Escenas de Infancia de Robert Schumann, ya les voy a contar un poquito más de eso. Pero bueno, justo coincide con que el domingo es el Día del Niño, surgió la posibilidad de hacer, de nuevo volver a hacer esta columna y dije, bueno, hagamos una nota sobre música y niñez, niños prodigios. Hay tantas cosas que tienen que ver entre la música y la niñez que me pareció muy importante y muy apropiado para el día de la fecha, traer este tema. Es un prejuicio pensar que los grandes músicos de la música clásica, al menos los grandes instrumentistas, ejecutores, eran ya niños prodigios que se destacaban. Es interesante porque hay muchas historias sobre eso, ha habido muchos que sí lo fueron y muchos que no lo fueron, es más, te diría la mayoría quizás no lo fueron. Pero bueno, el primer niño prodigio que podemos traer es el obvio de toda esta situación, que es incluso el que le da nombre a un efecto que se le ha llamado el efecto Mozart, ¿no? Que es que dicen, se dice, anda a chequearlo, pero que supuestamente hacer escucharle música de Mozart a los niños los hace supuestamente más inteligentes. Yo no sé si los hará más inteligentes. Me estaba avisando 20 años más tarde, Pablo. Sí. Tengo unos chicos grandes, boludo. El mío tiene 6, ¿todavía tiene tiempo o no? Está viejo, ¿eh? Lo Bueno, voy a escuchar mira, en Zeppelin, yo no por sé razón, si ahora lo- entiendo todo. Un desastre de pibe. Yo no puedo dar fe del efecto de Led Zeppelin, pero te puedo decir ¿Vos que escuchabas no sé Mozart? si... ¿A vos tu viejo te ponía Mozart de chico? Mira, le tengo que preguntar si Mozart, pero seguro que sí, está confirmado y hay documentos de que me ponían música a escuchar en la panza, me ponían un parlante en la Ajá. panza de mamá y yo escuchaba, así que claramente nunca tuve otra opción que ser músico, creo. Pero no, fuera de la broma, yo creo que más allá de si son más inteligentes o no los chicos por escuchar Mozart, lo que seguro es van a disfrutar de una sensibilidad expuesta mucho más temprano a una gama de matices que tiene quizás la música que realmente creo que te beneficia mucho. Escuchas después la música que sea en el futuro, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta con respecto al tema de los niños prodigios de la música, el primero que se conoce como mítico es Wolfgang Amadeus Mozart. Se lo reconoce como quien fue el que inauguró incluso esta leyenda de los niños prodigios que después afectó incluso la vida de otros compositores que vinieron más adelante. Pero bueno, el caso de Mozart particularmente es que el papá de Mozart, que era músico también, descubre muy temprano que su hijo ya a los 4 años era capaz de copiar las cosas, las melodías que él tocaba en su instrumento de la época, que O sea, era ver una y especie de repetir. piano. Exactamente, ver y repetir. Así me acordé que después hablemos de ver y repetir, porque te lo voy a traer y te lo voy a relacionar con el método Suzuki, Bien. que es una forma de estudiar el instrumento, que proviene un poquito de ahí. Pero entonces Mozart, chiquitito, copiaba a su papá, y su papá se da cuenta que tiene esta habilidad muy clara para no solamente repetir, sino interpretar, entender y crear cosas nuevas.
Y ya muy temprano entonces, Mozart en su vida empieza a componer, su papá se da cuenta, y no solamente Mozart Wolfgang, el hijo, sino también la hija, que es su hermana Nannerl. Los dos tienen un gran talento musical de niños, y como niños prodigios emprenden un viaje que primero va a ser por algunas cortes de Europa, sobre todo de Alemania, y que lo que iba a ser un viaje de 3 meses se termina convirtiendo en un viaje de 3 años. ¿Niño de qué edad? Porque ese niño que... De 4 Mozart, de 4 ¿Están Wolfgang. presentándose en público? Sí, está presentándose en público. no te puedo O creer, sea, una locura. el viaje lo emprenden cuando Mozart ya tiene 6 años. Wow, la diferencia. No, bueno, claro. Pero aparte pensaba en el tamaño de la mano, de un chico Bueno, de 6, para claro. instrumentos incluso de aquella época, que habían sido todavía más grandes tal vez. Claro, no, en Sí, realidad eso, la tecla era quizá un poquito más pequeña. Ajá. Y el piano era un poquito menos extenso que en la actualidad, después Un se órgano fue era. ampliando. Un clave se llama, un clavecín. Claro. Es un instrumento similar. Pero bueno, la gracia de todo esto es que ellos iban juntos, los dos hermanos, por las distintas cortes de Europa y terminaron tocando para los reyes de Inglaterra, para los reyes de Francia. Chicos de 6 años tocando. Absolutamente. ¿Y qué Absolutamente. tocaban, por ejemplo? Y tocaban, por ejemplo, te podría mostrar A ver, un mira. minué que compuso Mozart Un minué es una danza de la corte de la época, y esto te puedo decir lo que compuso un niño de tan solo 7 años. Bastante bien para un niño de 7 años, ¿no? ¿Qué te parece? Imagínate si tenía TikTok Mozart, las cosas que hubiera hecho. ¿Qué TikToker nos perdimos? Sí, ojo, por ahí le hubiera quitado demasiado tiempo, vida y energía y no hubiera sido músico, ¿no? Sí, ese era un poco el sentido de la situación. Por suerte quizás no existía TikTok en la época de Mozart. Pero bueno, ahí estaba Mozart con la hermana, que muchas veces hacían espectáculos de tocar incluso juntos en un piano, una forma de ejecución que se llama tocar a 4 manos, y era parte de las presentaciones que hacían en la corte. Pero lo que más llamaba la atención de Mozart quizás no era tanto su parte interpretativa, que se llamaba mucho, pero sino el hecho de que pudiera crear cosas nuevas a tan temprana edad. Entonces hay unos cuadernillos que se han recuperado hasta la actualidad, donde por ejemplo figura este minuet, que es el Notenbuch für Wolfgang Amadeus, que es el pequeño cuadernito de música de Wolfgang Amadeus, donde están anotadas todas estas composiciones, muchas en caligrafía del padre y algunas ya en caligrafía del propio chiquitín, ¿no es cierto? Y bueno, esto nos lleva al siguiente músico, niño prodigio, o intento de, que fue Beethoven. Así como Mozart tuvo todo ese brillo glorioso que lo llevó a todas estas cortes y fue admirado y todo, bueno, al padre de Beethoven se le despertó la idea de generar lo mismo con su hijo, Ludwig van Beethoven. ¿Y qué pasó con Beethoven? Lo que pasaba con Beethoven es que era un niño mucho más tosco y mucho menos naturalmente habilidoso para el teclado, si bien lo era y mucho, pero tenía una habilidad, digamos, diferente que Mozart. No era tan brillante, si se quiere, como Wolfgang Amadeus. Pero ¿qué pasaba? También ocurría que Beethoven era como físicamente incluso, como un poco más robusto, entonces no daba como la edad y el padre le hacía entonces mentir sobre la edad que tenía. Después el documento. Y claro, Me hace acordar decía que a veces que- cuando llegaban los chicos a jugar al rugby, viene uno muy grandote y dice, no, trae el documento porque está pasado de edad. Y sí. No tiene 6 años, tiene pelo en todos lados, como antes no se Bueno, justamente parece que sufrió mucho esa humillación Beethoven porque lo hacían pasar de un niño de 8 Claro. años, ya tenía unos bigotitos, ¿viste? Entonces resultaba poco verosímil. 8 años de aporte tenía. 8 años de aporte. Claro, de la FIP de Viena. Claro. Bueno, parece que el pobre Beethoven sufrió mucho con esto y tuvo una infancia bastante tortuosa porque lamentablemente también su padre tenía costumbres que no eran muy buenas con el propio Beethoven, medio que lo golpeaba demasiado. Él más que todo tenía amor por su madre y a su padre nunca lo tuvo como tanto porque lo maltrataba mucho de chico. Y no En eran esta- músicos sus padres. Su padre era Su músico, padre sí. su padre era músico, pero estaba como más bien obsesionado con esta idea de que Beethoven fuera el nuevo Mozart. Porque claro, Beethoven viene después de Mozart, Claro. ya el mito se ha extendido y quedó la leyenda mozartiana, el niño prodigio, y el padre estaba obsesionado con que Beethoven fuera eso, que no lo era. Y Beethoven fue un grande de la historia de la música, claramente, pero por otras razones, y no tenía como ese brillo natural temprano que tuvo Mozart. Después es una figura de igual lustre, ¿no? Pero bueno, este mito mozartiano a Beethoven le jugó un poco en contra, sobre todo en su edad. Incluso hay quienes especulan que
la razón de su posible sordera pueden llegar a haber sido los golpes que recibió el Mirá niño, vos. incluso a ese nivel. Bien. Bueno, Sí. antes que toques algo de lo que tocaba Beethoven de niño, recordemos que mañana se presenta Pablo, donde siempre hay en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la calle Guartequiros, las anticipadas en Rubén Libro y dónde más, por ejemplo. Las anticipadas se pueden adquirir ahí, como vos bien decís, en Rubén Libros, pero también las pueden encontrar en los Instagrams de nuestro ciclo, que es @Córdoba Clásica OK, o sea, OK, o directamente en mi propio Instagram, en piano-lontano, @piano-lontano. Ahí van a encontrar una historia, seguramente con el link a las entradas, o directamente en el perfil pueden encontrar también un link, así que de esa manera pueden venir a acompañarnos en una noche que parece que encima vamos a tener un lindo clima y todo, así que va a estar especial para compartir. Y pueden venir con niños también, que lo van a disfrutar seguramente mucho. Y si No los no, van a golpear. No, eso seguro que no. Eso seguro que no. Somos muy y buenos. si no en boletería, también las pueden comprar, ¿eh? Exactamente. En la puerta. Esta noche dijimos entonces a las Mañana, 21. mañana. Ay, ¿por qué? Es mañana. Mañana 17, ¿no? sábado. Sábado, Hasta donde yo, 17 si tengo que tocar esta horas, noche, 21 voy horas. también, pero no tengo problema. En el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Duarte Quiros, Esquila, Vélez, Arfiel, Chopin y Schumann llegan a Córdoba Clásica con Pablo Roquete, que está aquí con nosotros. Pablo, a ver, ¿qué tocaba Beethoven cuando era chico? Mira, en la época de Beethoven todavía es como que estaba muy de moda tocar compositores que hoy quizás no escuchamos tanto. Así que no te puedo mostrar con certeza qué tocaría Beethoven en esa época. Te puedo decir que música sí pudo haber tocado para aprender. Y para eso te quiero llevar a una cosa que tiene que ver con irnos un poquito más atrás en la historia, porque es una historia muy bonita, también relacionada con la niñez. Te quiero hablar un poquito de Johann Sebastian Bach, o el amigo Juan Sebastián. Johann Sebastian Bach fue prácticamente, para nosotros los músicos lo consideramos prácticamente el padre de toda la música. Fue un personaje de una obra increíble, compuso más de 1000 obras en una vida que lo llevó a, por su propia fe, él era muy creyente, luterano, protestante, dedicarle toda su música a la gracia de Dios. Él firmaba todas sus obras SDG, que quiere decir Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios, incluso música que no estaba pensada, digamos que no eran misas ni obras litúrgicas, ni que tengan ningún texto religioso. Pero bueno, Bach se destacó, y lo podemos relacionar con las niñas, por tener muchos hijos. Tuvo ni más ni menos que 21 hijos, le sobrevivieron Y eso que tocaba 11. el piano, ¿no? Bueno, no entremos ahí. Tocaba también el órgano y el Todos los clave. instrumentos tocaba, parece, Sí. ¿no? Porque si no, no. El hombre de orquesta. Tuvo 2 esposas, con una tuvo 11 hijos, con la otra tuvo 10. Pobre mujer. Y la segunda esposa, que era Ana Magdalena, era cantante también. Y era un personaje muy interesante que vendría muy bien también explorar su vida y su figura y su obra, porque fue una mujer extrañamente muy independiente en una época en la cual no era muy común que de hecho ni siquiera se pudiera hacer una carrera profesional como mujer en la música. Estamos hablando del año 1720 y pico, ¿no? Y Ana Magdalena tenía una vida musical muy, digamos, profesionalmente muy avanzada. Ella era soprano, cantaba, muchas veces cantaba las obras del propio Bach. Ella elige casarse con Bach cuando Bach ya es viudo y ya tiene incluso una familia de casi 7 hijos. O sea que ella verdaderamente elige, ella era independientemente económica, podría no haber elegido esa clase de vida que iba a implicar tener más niños y cuidar ya a los niños que ya tenía Bach de una familia que venía de antes. Y de hecho lo elige. Y eso es un verdadero testimonio de mucho amor que hubo entre ellos dos. De hecho, Ana Magdalena fue quien se encargó de muchas veces copiar la música de Bach. Porque en la época, obviamente, no existe la impresora. Si Bach componía una obra y tenían que interpretarla una orquesta de 18 músicos, había que copiar una por una las partes para cada uno. Bueno, y Ana Magdalena era quien hacía la hermosa caligrafía que vemos en las partituras de Bach y tomaba los garabatos por ahí de la escritura rápida de Bach y las copiaba en partes. Y también, y esto es lo que quería traer, Bach en un momento, Johann Sebastian le escribe a Ana Magdalena un cuadernillo que se llama Notenbuch für Anna Magdalena, que se llama El pequeño cuaderno de Ana Magdalena, donde le escribe música y recopila música de otros autores para enseñarle música a Ana Magdalena y para que Ana Magdalena le enseñe también a sus hijos a tocar música y él también enseñarle a discípulos. Y es un cuadernito muy